hermanos, bueno, para mí, un honor, mis hermanos, poder estar aquí con ustedes y que me hayan dado, mis hermanos, el trabajo de poder predicar la palabra del Señor. Mis hermanos, darle la gracia, ¿verdad?, a nuestro pastor, a nuestra pastora, a nuestro hermano Felipe, el cual me decía ese día cuando estábamos en las conferencias, sin saber, mis hermanos, que me iba a tocar estar aquí en este día. Él me honraba para poder predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, y doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Mis hermanos, para siempre ha sido su misericordia con mi vida. Aún cuando estaba en el mundo, mis hermanos, mis hermanos me cuidaban. Y por eso, mis hermanos, estoy agradecido para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Soy Cristian Figueroa, vengo de la localidad de Cabrero y Misión Cabrero, mis hermanos, donde dirige nuestro pastor Joel Gutiérrez, con nuestra pastorita Jennifer. Allá nos congregamos, lo acompañan unos hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Carlos, nuestra hermana... disculpen, es que nuestra hermana Claudia, que estoy medio nervioso, mis hermanos. Nuestro hermano Juan Carlos, que lo acompaña igual que de Gloria ¿verdad? Que nos anda acompañando a nosotros, mis hermanos. Mi esposa Andrea, mi hija Siboney, mi esposita. Y doy gracias por eso, mis hermanos, porque podemos estar aquí más encima en familia. Voy a pedirle, mis hermanos, que bueno, vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Sin antes, mis hermanos, nuestro pastor Joel mandaba saludos y quiero entregárselo dándole toda gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, vamos a ir de lleno a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Los de Ezequiel me han seguido estos últimos días. Muy gozoso, mis hermanos, de poder haber estado en el día de las conferencias el fin de semana pasado. Fue de mucha bendición poder estar ahí. Sí, mi Dios. Ezequiel 33, vamos a leer del versículo 30 en adelante. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El escuchar y el obedecer. El llamado de Dios, mis hermanos, que se hace a través del profeta Ezequiel. Gracias a Dios. Dice, lo hemos encontrado, nos ponemos de pie. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia. Amén. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos está en pos de su avaricia. He aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío. Te pido, Padre Celestial, que tú uses mi vida conforme a tu voluntad, Señor. Sea sacando de mi vida todo nerviosismo, Padre de la gloria, que pueda haber, Dios mío. Suelta mi lengua, Padre Celestial, para poder hablar a tu pueblo de tu palabra, Dios mío. Úsame como barro, Padre Celestial. Soy solo barro en tu mano. Fórmame a tu imagen, Señor amado. Señor, habla a tu pueblo. Necesitamos palabra tuya, Padre Celestial. Señor, me despojo, Padre Celestial, de todo pensamiento de hombre, Dios del cielo. Que sea tu Espíritu Santo el que dirija, Dios del cielo, mi labio, el que dirija, Padre Celestial, mi corazón para hablar a tu pueblo, Dios mío. Señor, ayúdame, Dios de la gloria. Señor, si esta es la oportunidad, Padre Celestial, de estar aquí, Dios mío, no es por nada.
Es porque tú lo has querido así, Señor. He puesto mi confianza, Dios mío, en ti. He puesto, Padre Celestial, toda mi vida, Padre Celestial, en ti, Dios de la gloria. Señor, gracias, Padre Celestial, por hacer de este barro, Padre de la gloria, que nada servía, Señor. Una persona que hoy en día está hablando de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Doy las gracias. Amén, amén, amén. Demos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias. El escuchar y el obedecer, mis hermanos. Aquí, el profeta Ezequiel es conocido por sus vívidas visiones que tuvo durante su vida. Mis hermanos, visiones, tuvo simbolismos que se le revelaron a él de parte de Dios. Recibió su llamado profético alrededor de los 30 años de edad aproximadamente. Su ministerio, mis hermanos, comenzó, mis hermanos, con un mensaje de juicio y de condena para el pueblo de Israel. Para Judá, para Jerusalén, mis hermanos. Mi Dios. Esto, mis hermanos, lo marcó un periodo donde muchos judíos fueron deportados a Babilonia por manos del rey Nabucodonosor, cuando por sus propios pecados, mis hermanos, el pueblo cayó en desgracia. Cuando por sus propios pecados, por su corazón duro, mis hermanos, el pueblo fue llevado cautivo. Y esto, mis hermanos, y este pasaje que acabamos de leer, querido hermano, nos muestra cómo el pueblo escuchaba las palabras del profeta, comparándolo a un cantor de amores, a alguien que tenía hermosa voz, a alguien, mis hermanos, que cantaba bien, que hablaba bien, pero cuyas palabras, querido hermano, no eran puestas en obras, cuyas palabras eran oídas superficialmente, mis hermanos, no eran tomadas en serio. Las escuchaban, mis hermanos, pero no las practicaban. ¿Cuántas iglesias, mis hermanos, cuántos llegamos aquí muchas veces y escuchamos solo superficialmente y no ponemos la palabra por Dios en obra en nuestra vida? La gente, mis hermanos, disfrutaba de este mensaje, se halagaba, mis hermanos, al escuchar hablar a este profeta, mis hermanos, pero las palabras no había un compromiso real con la palabra del Señor. Y en el versículo 30 dice: y tú, hijo de hombre, mis hermanos, este hijo de hombre es una expresión frecuentemente que se le da a este profeta. Más de 90 veces, alrededor de 90 veces está escrito en este libro que se le dice hijo de hombre. Mis hermanos, una expresión frecuente de parte de Dios hacia el profeta, para que subraya, mis hermanos, que subraya la humanidad del hombre y la divinidad de Dios, diciéndole: y tú, hijo de hombre. Nosotros, mis hermanos, eso nunca se nos tiene que olvidar, que nosotros somos hijos de hombre, no somos nada delante de los ojos de Dios. Santo es su nombre. Se mofan, dice, se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Mis hermanos, aunque este profeta decía la verdad al pueblo, mis hermanos se burlaban de él. El mofar significa burlarse, significa reírse, ridiculizar, mis hermanos. Y esto es lo que hacía el pueblo. Mis hermanos se burlaban. Dios le revela, mis hermanos, al profeta que su pueblo, su propio pueblo, a quien él le habla, a quien él ama, mis hermanos, se burlaban de él. Ayude a su hijo, Señor. A pesar, mis hermanos, de él, que él era el mensajero enviado por Dios, mis hermanos, no tomaban en serio las palabras de este profeta, tratando, mis hermanos, este profeta de advertir a su pueblo y de guiarlo por un camino mejor. El pueblo, mis hermanos, se burlaba de él. Dice que hablaban, se mofaban de ti junto a las paredes y las puertas de las casas. Cuando habla de paredes y de puertas de la casa, mis hermanos, eran lugares públicos. En las paredes se iba a orar. Eran lugares públicos que se hablaba de él. Se hablaba en lugares privados. Mis hermanos, se hablaba entre familiares. Este era un tema de conversación entre amigos, mis hermanos. Era un tema tan común que en esos días, mis hermanos, pero no se le daba la seriedad que merecía, mis hermanos, la palabra de Dios. Y hoy en día, ¿cuántos llegamos así?
a la iglesia. No le damos la palabra, mis hermanos, la seriedad a la palabra de Dios en nuestra vida. Gracias, Rey. A pesar de las burlas, que hacían de él, mis hermanos, invitaban a otros a escuchar la palabra de Dios. Santo. Dice, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Sabían, mis hermanos, que la palabra venía de parte de Dios, mis hermanos, pero no la escuchaban. Santo su nombre, Jesús. Señor. Lo hacen, mis hermanos, lo hacían muchas veces en este tiempo con una actitud de entretenimiento, mis hermanos, y así muchas veces llegamos nosotros a la iglesia. Señor. Solamente con una actitud de entretenimiento. No hay un querer cambiar. No hay un querer cambiar en nuestra vida, mis hermanos. Así es, Señor, amén. Y aquí Vive. Santo sea su nombre. una actitud de entretenimiento, ¿no es cierto, mis hermanos? Que más de reverencia, mis hermanos, no había una reverencia o una intención de obedecer a la palabra de Dios en ellos. En el versículo 31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Mis hermanos, la gente, esto indica que la gente, mis hermanos, podía escuchar la palabra acerca de Dios, mis hermanos, lo que el profeta tenía que decir, pero no mostraba un interés. No mostraba un interés lo que el profeta, lo que la palabra de Dios tenía que decir en su vida. Venían a lo mejor, mis hermanos, mucha gente venían en masa como se llenan las iglesias hoy en día. Pero ¿cuántos traen un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, mis hermanos? Daban una impresión de que estaban de verdad genuinamente interesados en escuchar la palabra del Señor. Mis hermanos, no sé, me imagino, mis hermanos, era como llegamos mucho hoy en día de repente a la iglesia. Es como para tomarle una foto, mis hermanos, cuando se está predicando, cuando se está aquí adelante, mis hermanos. Pero no hay un compromiso real, mis hermanos. Posiblemente lo hacían con una actitud de respeto, querido hermano, o de reverencia ante Dios. Pero no había un interés genuino en escuchar realmente la palabra de Dios, en querer cambiar. Dice, como pueblo mío, dice, y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Cuántos, mis hermanos, hoy en día se identifican como pueblo del Señor? Dios es el Señor. Y están lejos, mis hermanos, de ser pueblo del Señor. Andan como quieren, visten como quieren, hablan como quieren, mis hermanos. Pero aquí esto, mis hermanos, dice, y vendrán y estarán delante de ti como pueblo mío. Así, mis hermanos, estamos muchas veces nosotros como pueblo del Señor. Pero no, mis hermanos, muchas veces estamos muy lejos de ser un pueblo de Dios, como pueblo mío. Pero son, mis hermanos, este pueblo era indiferente, mis hermanos, a la voz de Dios. Cuando Dios le decía, mis hermanos, perdona a tu hermano, no perdonaban. Mis hermanos, cuando Dios decía, abraza a tu hermano, no lo abrazaban. Mis hermanos, cuando Dios decía, bendice a tu hermano, no lo bendecían. Inclusive, mis hermanos, hablaban mal de este profeta. Imagínense qué más mal van a hablar de los hermanos. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios, el Espíritu Santo, nos ha dicho, ve para allá y no vamos, o ven para acá y no venimos? Somos desobedientes muchas veces a la palabra de Dios. Gracias. Estos hombres, mis hermanos, que escuchaban al profeta, mis hermanos, sugerían una apariencia, mis hermanos, de devoción, de pertenencia, de pertenecer a la comunidad cristiana. Pero, mis hermanos, no era así. No era así. Así llegan muchos hoy en día. Y es una pena, querido hermano. Es una pena, mis hermanos, cuando vemos indiferencia dentro de la casa del Señor. Oirán tu voz, le decían. Escuchaban lo que este profeta tenía que decir, pero dice, no las pondrán por obra. Y esto es una pena, mis hermanos. El problema central de este mensaje, mis hermanos, radica en esto. Es que muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero casi nunca, querido hermano, la ponemos por obra. Queremos, mis hermanos, queremos que Dios de repente nos diga más cosas,
Pero en lo poquito, si no somos fieles en lo poquito, mis hermanos, Es ¿cómo vamos a verdad, ser fieles en lo Dios. mucho? Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, esto revelaba una desconexión entre la audición y la acción que tenía que tomar el hombre, mis hermanos. Gloria a Dios. No había un compromiso, mis hermanos, real. No había un compromiso real ante la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si yo le hiciera una pregunta, querido hermano, Aleluya. ¿ama usted realmente a Dios? Señor Jesucristo. ¿Ama usted realmente a Dios? Señor. Mis hermanos, la gente de este mensaje, querido hermano, aparentaba, pretendía ser un pueblo de Dios. Venía, mis hermanos, seguía, tenía el interés, mis hermanos, a lo mejor el poco interés de amar a Dios, de amar a Dios. Fingían sinceridad ante Dios, mis hermanos, pero no había nada de amor en ellos ante Dios. En Juan 14, mis hermanos, 23 dice claramente: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿No es cierto? Y mi Padre la amará. Y vendremos a Él, dice su palabra, y haremos morada con Él. Mis hermanos, ¿pero por qué? ¿Por qué hoy Dios no hace morada con los de su pueblo? Porque realmente no hay un amor genuino. Amén. Bendito Dios. Dice, más adelante dice: antes hacen halagos con sus bocas. Mis hermanos, hablaban bien de este profeta. El pueblo, mis hermanos, hablaba bien de este profeta. Pero las palabras de ellos eran palabras vacías, mis hermanos. Señor, bendito Dios. Halagos, mis hermanos, halagos sin intención de obedecer la palabra de Dios, sin intención de querer cambiar el corazón de ellos. Señor. Mis hermanos, así somos de repente. Venimos solamente a oír la palabra del Señor, pero sin la intención de cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Y Su nombre. sus verdaderos deseos, mis hermanos, revela que a pesar, ¿no es cierto?, que a pesar de sus corazones, revela que a pesar de su palabra, mis hermanos, sus corazones estaban dominados por la avaricia. Dice, vendrán a ti y oirán tus palabras y no las podrán por obra. Antes hacen halago con tu boca, y el corazón de ellos, mis hermanos, anda en pos de su avaricia. Revela que a pesar de las palabras del profeta, mis hermanos, el corazón de ellos estaba centrado, mis hermanos, en la avaricia, en el egoísmo, mis hermanos. Se pensaban solo para ellos. Santo es tu nombre, Jesús. Las verdaderas motivaciones de ellos, mis hermanos, estaban lejos, muy lejos, mis hermanos, de estar en los intereses de Dios. Estaban, mis hermanos, interesados en sus propios intereses. A ellos les importaba solamente lo de ellos. Muchas veces así somos. Nos importa solamente nosotros y nuestra familia. Es verdad, Sin Señor. preocuparnos, mis hermanos, de los demás. Es verdad, Dios. Señor, amén. El versículo 32 dice: Santo su nombre, Jesús. y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Ezequiel, mis hermanos, este profeta, querido hermano, es comparado con un cantor de música, hoy en día se puede decir de música romántica. ¿Cuántos muchas veces cuando estuvimos en el mundo escuchaba la música romántica y sentíamos, mis hermanos, algo? Así era comparado este hombre, mis hermanos. La gente encontraba placer, mis hermanos, al escuchar a este profeta. Gloria a Dios. Como disfrutaban, como disfrutando de un concierto de música, pero era la palabra de Dios que se estaba diciendo realmente. Aleluya, gloria al Señor. Hermoso de voz. Ezequiel tenía una voz agradable, mis hermanos, al oído humano, una voz atractiva. Tenía un talento único, mis hermanos, para hablar la palabra de Dios. Aleluya. A la gente que canta bien, este hombre, mis hermanos, tenía talento, tenía, mis hermanos, el don. Dios le iba puesto en su boca el don de hablar la palabra de Dios, pero el pueblo, mis hermanos, no escuchaba, el pueblo no oía a Dios, solamente, mis hermanos, le gustaba como Él le hablaba, pero no era algo que cambiara su vida, no era algo, mis hermanos, no era algo que penetrara en el corazón del hombre. Disfrutaban, mis hermanos,
disfrutaban de cómo hablaba este hombre, disfrutaban de la manera de entregar el mensaje, pero solo a un nivel superficial. Aleluya, gloria a Dios. O sea, tenían un interés mínimo Gracias, en obedecer Dios. la palabra del Señor. ¿Cuántos, mis hermanos, hoy en día vemos que llegan a la casa de oración así? Así es. Mis hermanos, Dios. Dios le reconoce, ¿verdad?, a Ezequiel, que el pueblo, mis hermanos, lo escuchaba, pero no podrían por obra las palabras de este profeta, mis hermanos, y este es el problema central. Este es el problema central de la Escritura, mis hermanos. ¿Cuánta atención nosotros prestamos a la palabra de Dios? ¿Cuánta atención nosotros prestamos, mis hermanos, cuando Dios está hablando a su pueblo? Es verdad, Señor, amén, aleluya. A veces venimos con una intención, con una apariencia, solo de escuchar palabra de Dios. Pero, mis hermanos, no hay un interés. Y este mensaje, querido hermano, es tan relevante hoy en día como fue, querido hermano, en los días del profeta Ezequiel. Aún así, mis hermanos, es tan relevante hoy en día como fue cuando Israel salió de Egipto. Sus corazones duros, querido hermano, no dejaban que la palabra de Dios penetrara en sus vidas. Amén, mi Señor. Mis Aleluya. hermanos, la gente llegaba, ¿verdad? Así como llega hoy en día a la iglesia, mis hermanos, escuchaban, oían las palabras, mis hermanos, oían el mensaje. Hoy en día la iglesia, muchos, mis hermanos, encuentran bonitas solamente las predicaciones. Amén, 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 amén. Vienen porque viene un predicador que predica bien, mis hermanos, Sí, es verdad, pero no Señor. ponen atención, no ponen un corazón dispuesto a la palabra de Amén, Dios. Señor. Aleluya. No permiten, mis hermanos, que el mensaje, no permiten que el mensaje cambie sus vidas. Amén, Señor. Mis hermanos, mi pastor siempre tiene un dicho allá al Cabrero, mis hermanos, que muchos dicen, así nací, así muero. Mis hermanos, no es así. Aleluya. Así, si Dios te llamó, no es para que mueras así como te llamó Amén, Dios. Señor, amén. Tiene que haber una transformación en ti. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un comportamiento en nuestras vidas para que poder, mis hermanos, para que podamos ser aceptados por Dios. O si no, hemos venido toda la vida a perder el tiempo en este lugar. Gloria. Dios me llamó así, así me quedo, dicen algunos. Bendito es el No, Señor. querido hermano, si Dios te llamó así, Gracias. es para que tú cambies, es para que tú seas transformado, es para que tú, mis hermanos, seas otro en esta vida. Gracias, Rey, gracias. Recuerde que la Escritura dice que somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Dios nos está haciendo nueva criatura. A lo mejor no somos formados al tiro como nueva criatura. Pero ¿cuánto tiempo llevamos en el Evangelio y aún no cambiamos? ¿Cuánto tiempo pasa, mis hermanos, que no cambiamos? No hay alguna actitud distinta en nosotros. ¿Cuántas veces venimos, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios solo por entretenimiento? Aleluya. Mis hermanos, ¿cuántos, mis hermanos, de repente escuchamos la palabra de Dios por una costumbre? Porque fuimos desde pequeños, se nos enseñó que teníamos que ir a la iglesia. Mis hermanos, muchas veces algunos vienen porque están aburridos en casa, mis hermanos. Aleluya. Vienen a perder el tiempo en este lugar. Oramos, Si no Señor. ponen un corazón dispuesto a que Dios los cambie. Nosotros, mis hermanos, Señor. tenemos que tener un corazón dispuesto, mis hermanos, a oír la palabra de Dios, mis hermanos, a obedecer la palabra de Dios Amén. y aplicarla en nuestras vidas, mis hermanos. Amén, Señor. Las personas, mis hermanos, aparentaban amar a Dios, Bendito Dios. pero en sus corazones, como les decía delante, estaba la avaricia. Eran codiciosos, amando, mis hermanos, más este mundo que la palabra de Dios. Más este mundo que el reino de Dios, mis hermanos. Aleluya. En la actualidad, mis hermanos, hay personas que consideran a la iglesia un entretenimiento. Lo hemos visto, mis hermanos. Señor, amén. Vienen muchos a disfrutar la música, la alabanza, porque hoy en día se ha corrompido hasta la alabanza dentro de la casa. Mis hermanos, otros vienen porque las prédicas son divertidas, porque hoy hemos visto hasta predicadores vestidos de payaso dentro de la casa de oración. Amén. Mis hermanos, hay algunas personas que disfrutan solamente
el compañerismo, la unidad que hay entre los hermanos. Mis hermanos, Ayúdale, Jesús. otros disfrutan, mis hermanos, pueden disfrutar las actividades que se hacen dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, mis hermanos. Ayúdalo, Señor Jesús. Pero son tan indiferentes a la palabra de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, santo sea su nombre, Gracias, Jesús. Señor. Gloria a Dios. Ahora, Señor. querido hermano, ¿cómo responderemos nosotros? Amén. ¿Cómo responderemos nosotros a la palabra de Dios? Amén. Señor. Si seguiremos siendo indiferentes, ¿cómo voy a responder yo a la palabra de Dios? Que yo estoy predicando este mensaje. ¿Cómo responderás tú que tú estás escuchando, querido hermano? Así es, Señor. Aleluya. Responderás igual que este pueblo que solo venía a escuchar porque a lo mejor se canta bonito, porque viene el predicador y le habla bonito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿cómo responderemos nosotros? ¿La escuchamos solamente por costumbre, querido hermano? ¿O estamos dispuestos? ¿O estamos dispuestos a que Dios transforme nuestros corazones y nuestras vidas? Aleluya. Ven, mi Señor. Tengamos cuidado, querido hermano, Así es, Jesús. porque podemos caer en la trampa. Podemos caer en la trampa, mis hermanos, de disfrutar de prédica, Así es, Señor. de disfrutar de lindas predicaciones, mis hermanos. Señor, bendito Dios. Pero que no permitir, mis hermanos, que cambien nuestro corazón y nuestras vidas. Aleluya. Amén. Tengamos cuidado, Gloria a Dios. porque sí es bonito, mis hermanos, escuchar una bonita prédica, pero si no ponemos el corazón en ello, mis hermanos, Amén. Así es, estamos Señor. cayendo, mis hermanos, estamos cayendo en juicio para nosotros mismos. Ayúdanos, mi Señor. Dios advierte, mis hermanos, el que habrá un momento de juicio para este pueblo. Bendito Dios. Santo sea su nombre, Jesús. Llegará, ¿no es cierto? Pero llegará el momento del juicio, mis hermanos. Pero este profeta hace un llamado. Gloria a Dios. Hace un llamado, mis hermanos, a la acción. No podemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pertenecientes a la iglesia de Cristo, quedarnos de brazos cruzados. Debemos actuar, mis hermanos. Debemos hacer algo, mis hermanos. No podemos darnos el lujo, mis hermanos, de ser oyentes olvidadizos de la palabra de Dios. Ayúdanos, Tenemos que Señor. retener la palabra de Dios en nuestra vida. Aleluya. Ayúdanos, mi Dios. La diferencia, mis hermanos, entre escuchar y obedecer radica, mis hermanos, en la acción. Santo es su nombre, Jesús. Radica en la acción. El primer paso sí es escuchar, mis hermanos. El primer paso es escuchar la palabra del Señor. Pero la verdadera transformación, mis hermanos, ocurre cuando tú te dispones a hacer lo que Dios te ha dicho. Ayúdanos, mi Señor. Ocurre, mis hermanos, Bendito Dios. la transformación cuando tú, mis hermanos, cuando ponemos en práctica, mis hermanos, lo que Dios nos está diciendo. Amén, Señor. Mis hermanos, pero también hay que tener cuidado muchas veces a quien escuchamos. Amén. Amén, Amén, Señor. Amén. A quien escuchamos, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que se levantarán falsos profetas. Amén. Así es, Bien, mi Señor. Dios. ¿No es cierto? En 1 Timoteo, cuando habla en el 4.1, mis hermanos, dice que en los postreros tiempos, ¿no es cierto? Así es, Señor. Amén. Que habrá apostasía, mis hermanos, que habrá apostasía, que habrá, muchos serán engañados con doctrinas, dice, de demonios. Sí, mi Dios. Tengamos cuidado a quien escuchamos, mis hermanos. Pablo sabía, mis hermanos, que ciertos acontecimientos ocurrirían en el futuro a la iglesia. Aleluya. Mis hermanos, que era la apostasía, ¿no es cierto? El engaño, la falsa doctrina. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, a quien escuchamos, a no corromperlos, mis hermanos, con la palabra que escuchamos. Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, si aquí el pastor, aquí el que te entrega la palabra, mis hermanos, el predicador, el que te enseña, mis hermanos, tiene una palabra, mis hermanos, verdadera para ti, mis hermanos, que una palabra que no ha sido corrompida, mis hermanos, que es íntegro, sincero, tienes que ayudarle, tienes que orar por él, mis hermanos, tienes que animarlo, tienes que abrazarlo, porque hay pastores, mis hermanos, que hoy en día se han corrompido a la palabra de Dios. Amén. Señor, amén. Bendito Dios. Sabemos, mis hermanos, que la palabra cambia, ¿no es cierto? La palabra transforma, mis hermanos. La palabra moldea Sí, amén. en la vida del hombre, mis hermanos. Así es, mi Dios. Pero tenemos que aprender, antes que eso, tenemos que aprender a escuchar y a obedecer la palabra del Señor. Amén.
De nada nos sirve, mis hermanos, querer cambiar, querer transformar, si no tenemos que ser transformados, si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Señor. Mis hermanos, seamos mis hermanos, como aquella mujer Lidia, Aleluya. mis hermanos, que estaba atenta a la palabra del Señor y su corazón, ¿verdad?, pudo ser cambiado. Cambió, mis hermanos, para bien y con toda su familia se entregó a Dios, mis hermanos. Gracias, Señor. Otro ejemplo, mis hermanos, es María, Así es, que Señor. estaba a los pies, dice, de Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, seamos como aquellas personas. En Mateo 7:26, mis hermanos, dice la palabra del Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre, dice, imprudente. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, mis hermanos. Y en las dificultades, mis hermanos, en los tiempos de dificultades, cuando se ve dónde está construida nuestra casa. Mis hermanos, Dios tenía que levantar una atalaya. Gloria a Dios. Dios tenía que levantar a alguien que hablara la verdad dentro de la iglesia. Mis hermanos, Dios tenía que levantar, mis hermanos, Gracias, una atalaya. Señor. Atalaya, mis hermanos, significa el que mira o el que vigila. Se refiere también, mis hermanos, a una torre construida en lo alto, ¿no es cierto?, para vigilar y advertir de peligro. De un peligro, mis hermanos, o de una amenaza que se acerque. Aleluya. Aquí Dios, mis hermanos, ha levantado personas que hablan la verdad. Gloria a Dios. Pero tenemos que obedecer, querido hermano. Amén. Este hombre cumplió su papel como atalaya. Este no andaba observando, mis hermanos, el error de los demás. No andaba observando, mis hermanos, las faltas de los demás. No andaba, como se puede decir, mis hermanos, buscándole en su Facebook, en su Instagram, en las redes sociales para darle una sentencia. Este hombre, mis hermanos, decía la verdad de parte de Dios. Amén, amén. Este hombre proclamaba, mis hermanos, fielmente la palabra de Dios. Gracias, Señor. No era una persona que se corrompía por unas monedas. No era una persona que su corazón estaba en la avaricia. Bendito su Mis hermanos, nombre. y hoy hay muchos que andan observando, mis hermanos, los errores de los demás, mis hermanos, para después dar una sentencia. Ayúdame, Señor Jesús. Y más que la proclamación, mis hermanos, verdadera de la palabra del Señor, mis hermanos, se enfocan en los errores, mis hermanos, y distorsionan la idea bíblica, querido hermano, de qué es ser un verdadero atalaya. Señor. Gloria al Señor. Y nunca, mis hermanos, nunca dan un informe certero, nunca dan un informe, mis hermanos, honesto, nunca dan un informe justo, Poderoso Dios. mis hermanos, Alabado su nombre, mi Dios. porque andan buscando, mis hermanos, donde andan buscando, mis hermanos, el momento de donde cae el hermano para decirle su error. Este, mis hermanos, era un hombre de verdad. Amén. Dios, mis hermanos, conoce el corazón con el cual hemos venido nosotros. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, Santo es su nombre. mis hermanos, en Proverbios 15:11 dice: ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, Así es. mucho menos el corazón del hombre. ¿Qué podremos esconder de nosotros, mis hermanos, a Dios? Señor. Él conoce cómo hemos llegado, querido hermano. En Juan 2:25, igual también dice, mis hermanos, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza de los hombres, mis hermanos, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Así es. Él conoce tu corazón, Él sabe cómo ha venido, Él sabe con el corazón que tú has venido, mis hermanos. Amén, Señor. Y la dureza del corazón, mis hermanos, muchas veces provoca que tú no pongas por obra la palabra de Dios. Aleluya. En Proverbios 24:14 podemos ver que dice: bienaventurado el hombre, dice, que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque una pequeña dureza que tengamos en el corazón, sin darnos cuenta, los vamos hundiendo más y más en el mal. Si lo dice la palabra de Dios, mis hermanos, yo le creo.
Amén, amén. Gloria a Si lo Dios. dice la palabra de Dios, es cierto, mis hermanos. Amén. Cualquier dureza que podamos tener, mis hermanos, a la palabra de Dios, vamos a empezar a caer mal y no nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cuando estemos hundidos en el lodo nuevamente, de donde Dios nos rescató. La dureza del corazón, mis hermanos, los vuelve insensibles a la palabra de Dios. Los vuelve insensibles a la voz, mis hermanos, del Espíritu Santo. Gloria a Dios para Los vuelve siempre. insensibles al llamado. Los vuelve insensibles a la fe, querido hermano. Bendito eres, Señor. Los vuelve sensibles, mis hermanos, al entendimiento de la palabra de Dios. Los vuelve insensibles al actuar, mis hermanos, como quiere Dios que actuemos. Los vuelve insensibles, mis hermanos, a la guía del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, Dios conoce cómo hemos llegado nosotros. En Romanos 2:5, mis hermanos, dice, pero por la dureza de tu corazón, por la dureza de tu corazón, Bendito eres, mi Señor. no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira. En el día de la ira. Amén. Tengamos Sí, cuidado, Señor. mis hermanos. ¿Acaso hay dureza en el corazón? No sabemos que estemos acumulando ira solamente para nuestras vidas. Tengamos cuidado, querido pueblo, cómo caminamos en la casa del Señor. Oh, gloria a tu nombre, mi Señor. No vaya a ser cosa que estemos acumulando más ira sobre nosotros. En Efesios 4:19 dice, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice, a lascivia para cometer con acidez toda clase de males. Mis hermanos, cuando ponemos nuestro corazón duro, mis hermanos, perdemos la sensibilidad a la palabra de Dios. Amén. Cuando ponemos nuestro corazón duro, mis hermanos, no dejamos penetrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie, querido hermano, ya falta poquito. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie. Santo es su nombre. Y aunque Ezequiel, Señor, querido hermano, gracias por su comenzó palabra, su Señor. ministerio con mensajes de juicio y de condena, lo bonito del Evangelio, mis hermanos, que también incluyó visiones, mis hermanos, Santo de esperanza y restauración para su pueblo. Aleluya. Mis hermanos, vemos como la visión de los huesos secos, mis hermanos, Dios entregó una esperanza, mis hermanos, de restauración para su pueblo. Otro pasaje notable que podemos ver, mi querido hermano, que está en el 36:26. Ayuda a su Señor. Gracias, Señor Jesús. En Ezequiel, mis hermanos, 36:26, donde dice, os daré, dice, un nuevo corazón, Sí, y amén. pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne vuestro corazón de piedra, dice, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros Sí, mi espíritu, gracias, Rey. y haré que Gracias. améis, dice, en mis estatutos, y guardéis mis Gracias. preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, Dios. Dios promete, mis hermanos, restaurar a Israel, no solo físicamente, Oh, aleluya. sino también espiritualmente. Señor, Gracias, amén. Dios. Esta restauración incluye, mis hermanos, un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Gloria, gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Aquí, mis hermanos, no es al pastor, no es al predicador, el querido hermano, no es al maestro o al enseñador que estamos rechazando cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios. Así es, Señor Jesús. Es a Dios mismo, mis hermanos. Es a Dios a quien no queremos oír. Es a Dios a quien no queremos obedecer. Así es, mi Señor Jesús. La palabra de Dios dice ciertamente, el obedecer es mayor, dice, que los sacrificios. Y el prestar atención, mis hermanos, o sea, el oír, es mejor, mis hermanos, que la grosura de los carneros. Oh, aleluya. Cantábamos hace poquito, mis hermanos, mas a vosotros
Los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Gloria a Y Dios. esa es la esperanza que nos da Dios en nuestras vidas. Dios. Nacerá un sol de justicia para todos nosotros, para los que llegamos con un corazón humilde, para los que llegamos, mis hermanos, con un corazón queriendo oír la palabra del Señor. Oramos al Señor, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor amado. Señor, llegamos con corazones humildes ante tu presencia, Dios del cielo. Señor, agradecido, Padre de la gloria, porque podemos predicar de tu palabra, porque el pueblo puede escuchar tu palabra, Dios mío. Señor, que viva, que es eficaz, Padre amado. Señor, tú nos hablas, Dios mío. Tú nos muestras el camino, Padre celestial. ¿Cuántas veces, Dios mío, llegamos a este lugar a escuchar de tu palabra, Dios del cielo, y no ponemos nada en práctica lo que tú nos has dicho, Señor amado? Señor, ¿cuántas veces, Padre celestial, nos distraemos tan fácilmente de tu palabra, Dios mío, y no la guardamos, no la retenemos en nuestro corazón, Padre celestial? Háganos, Padre celestial, oyentes, Padre de la gloria, no oyentes olvidadizos, sino, Padre celestial, oyentes, Padre de la gloria, y que podamos hacer tu voluntad, que podamos hacer, Dios mío, lo que tu palabra nos manda, Dios del cielo. Señor, pon corazones dispuestos, Padre de la gloria, a obedecer. Pon corazones dispuestos, Padre de la gloria, a ir, Dios mío, a predicar, a llevar tu mensaje, Señor amado. Señor, pon un corazón humilde, Dios del cielo. Pon una mente renovada en nuestras vidas, Dios del cielo. Señor, como dice tu palabra, un corazón de carne, Dios de la gloria, que podamos, Padre celestial, ser sensibles a tu palabra, que podamos, Padre celestial, poner un corazón dispuesto a obedecer y a ser transformado por tu palabra, Dios mío. Te clamo y te pido, Padre celestial, por tu iglesia, Dios mío, que puedan recibir, Dios mío, tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.